¿Qué sucede cuando una leona se ve al límite y la vida de sus cachorros pende de un hilo? ¿Podrá sobrevivir y proteger a sus crías? No abandones la pantalla, la sorpresa se revelará en el último minuto. La tranquila mañana en la pradera se vio repentinamente interrumpida por el rugido de los leones liderados por Kira. Se acercaron sigilosamente a la manada de búfalos que pastaban y en cuestión de segundos estalló la pelea. Kira y sus hermanas separaron rápidamente a un búfalo de la manada. Aunque la madre búfalo Imara corrió frenéticamente para protegerlo, ya era demasiado tarde. El cachorro fue arrastrado al suelo y su último grito resonó por toda la pradera. Imara observó con impotencia cómo su amado hijo se desplomaba ante sus ojos. En ese instante, el dolor de perder a su hijo se convirtió en una llama ardiente de odio. En cuanto a Kira, esto era solo una comida normal para alimentar a sus cachorros. Como cazadora, Senna actuó con precisión calculada atacando al eslabón más débil de la manada. El amor de una madre no significaba nada en ese momento. Solo importaban la fuerza y la supervivencia. Pero la estepa nunca olvida, y esta deuda de sangre se pagará tarde o temprano. En los días siguientes, Imara dejó de ser la dulce madre búfalo. Siguió en silencio las huellas de los leones, observando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus sueños. Con cada día que pasaba aprendía un poco más sobre sus enemigos, dónde descansaban, cómo protegían a sus cachorros y sus debilidades letales. La mirada de Imara era fría y terriblemente paciente. No se precipitó. Esperó. La vasta estepa se convirtió de repente en una feroz lucha animal por la supervivencia, e Imara se estaba convirtiendo en la mejor guerrera.
La madre que había perdido a su hijo estaba ahora lista para convertirse en la pesadilla de los mismos depredadores que le habían arrebatado la vida. Al amanecer, mientras los leones aún descansaban tras la pelea de la noche anterior, una gigantesca sombra negra apareció de repente. Y Mara, con casi 900 kilos de peso, cargó hacia adelante como un tanque viviente. El primer objetivo no eran los cachorros, sino una vieja leona que hacía guardia. Su menguada fuerza era señal de sabiduría, pero aún peligrosa. Y Mara sabía que al eliminar este último pilar de fuerza, los cachorros quedarían vulnerables. Con una aterradora embestida, la vieja leona salió despedida por los aires y cayó al suelo. Los leones entraron en pánico, pero ya era demasiado tarde. Y Mara continuó cargando directamente hacia el centro de la manada, apuntando directamente a los cachorros. Kira rugió de pánico al comprender el horror que estaba ocurriendo. Por primera vez en su vida, los depredadores se habían convertido en presas. Kira se abalanzó sobre ella. Su rugido sacudió el aire. Saltó directamente sobre el lomo de Imara, atacando el cuello y sus garras repetidamente. Pero Imara no era una presa fácil. Giró furiosa intentando derribar a Kira. Las dos madres, una vengando a su hijo perdido, la otra protegiendo a sus hijos vivos, se lanzaron una contra la otra con una fuerza aterradora. Ninguna cedería, ninguna perdería. Esto ya no era una pelea entre leones y búfalos, sino una lucha animal entre dos madres dispuestas a morir por sus hijos. Ambas estaban cansadas, pero sus ojos aún ardían de odio y amor. Finalmente, cuando ambos estaban heridos y exhaustos, Imara retrocedió lentamente.
Había hecho lo impensable, había aterrorizado a los leones y hecho que Kira pagara por la vida de su hijo. Y Mara se dio la vuelta y se llevó a su búfalo hacia el atardecer. Kira yacía junto a sus hijos temblorosos, lamiéndoles las heridas. No había un claro ganador ni perdedor. Solo dos madres que habían luchado con todas sus fuerzas por sus hijos. Hoy los leones, antes seguros de su dominio, han aprendido a las malas que el exceso de confianza y la arrogancia pueden cegarlos ante las amenazas ocultas. Su incapacidad para respetar la capacidad de los búfalos para contraatacar demuestra que el poder sin precaución conduce a la destrucción. Y nosotros no somos la excepción. Muchas personas exitosas lo han perdido todo por subestimar a sus oponentes. Por creer que siempre estarían en la cima, sin ver el peligro que acechaba silenciosamente. Así que respeta siempre a tus oponentes, por muy débiles que parezcan. Porque en este mundo, nadie puede mantenerse en la cima para siempre sin humildad y vigilancia. Puede que la batalla haya terminado hoy, pero la sabana aún está llena de desafíos. Mantente atento al próximo capítulo en la batalla por la supervivencia en la naturaleza. No olvides suscribirte. En el corazón de la vasta sabana africana, una leona anciana se mueve lentamente entre la hierba dorada. Su cuerpo, antes orgulloso, ahora es frágil. Desgastado por años de supervivencia en un mundo hostil. El poder que una vez tuvo se ha desvanecido. Y se ha vuelto vulnerable. Ya no es la cazadora, sino la presa. Sus movimientos son deliberados, pero su espíritu permanece inquebrantable. Un silencioso testimonio de la feroz depredadora que una vez fue.
A su alrededor hay una manada de hienas feroces, astutas y siempre al acecho de una oportunidad. Estos animales salvajes, con sus mandíbulas destrozadoras y tácticas de caza calculadas, son conocidos por su comportamiento despiadado. En este paisaje implacable, las hienas prosperan cazando en manadas, usando su número y fuerza para dominar a sus presas. Son implacables e intrépidas, pero hoy algo es diferente. Rodean a la anciana leona, observándola de cerca. Pero aún no atacan. Los clanes de hienas se rigen por una estricta estructura social. Con las hembras dominantes en la cima. Estos animales salvajes dependen unos de otros. Trabajando juntos para cazar, defender su territorio y compartir el botín. La competencia dentro del clan es feroz. Con individuos que compiten constantemente por posición y alimento. Su mentalidad de manada asegura su supervivencia. Pero también significa que la misericordia es un concepto desconocido en su mundo. Cada miembro conoce su lugar y el respeto por la jerarquía es primordial. Hoy, mientras las hienas rodean a la leona debilitada, no muestran misericordia. En cambio, la están evaluando, esperando el momento oportuno para atacar. Mientras la leona permanece de pie, vulnerable e insegura, las hienas no se detienen. Continúan moviéndose entre la hierba alta, con la mirada fija en su presa, mostrando la brutalidad de la lucha entre leones. El aire está cargado de tensión, mientras las hienas se enfrentan entre sí, luchando por el dominio de la manada. Mientras vigilan de cerca a la vieja leona, en la cruda realidad de la naturaleza. Es un juego de supervivencia, y las hienas están decididas a reclamar su lugar en la cima. La sabana vibra con la energía de una tierra donde reinan la fuerza y la estrategia. Y aquí, la misericordia es solo otra debilidad a la espera de ser explotada.
La estación seca se apodera de la sabana, convirtiendo el paisaje en una extensión agrietada y árida bajo el sol abrasador. El alimento escasea y cada criatura que queda se ve obligada a luchar por sobrevivir. Para las hienas, esta época del año es particularmente cruel. Su hambre se intensifica cada día que pasa mientras vagan en busca de presas en el terreno desolado. La manada se mueve al unísono. Liderada por las hembras dominantes. Siempre vigilantes y listas para aprovechar cualquier oportunidad. Este es el mundo de un documental sobre animales salvajes. Donde se despliega la cruda lucha por la vida. Una manada de 20 hienas avanza por la tierra reseca. Sus espeluznantes carcajadas rompen el silencio. El hambre las impulsa hacia adelante, con la mirada penetrante buscando cualquier punto débil. Entonces, lo encuentran un león solitario. Con las costillas visibles bajo su pelaje leonado, pasos lentos y cansados. Antaño un formidable cazador, ahora es solo una sombra de lo que fue. Los animales salvajes se acercan y su risa se convierte en un coro depredador. Pero justo cuando se preparaban para atacar, un rugido profundo rasgaba el silencio. No era un solo león, sino toda una manada emergiendo de la pradera. Cinco leones aparecieron primero, con sus ojos dorados fijos en las hienas. Tras ellos, los enormes machos, con sus oscuras melenas erizadas. Avanzaban como reyes que reclamaban su trono. Las hienas dudaron solo un instante antes de lanzar su ataque. Sabían que eran más numerosos que los leones, pero estos tenían algo más poder.
La batalla estalla en una furia torrencial. Una leona se lanza, derribando a una hiena. Clavándole las garras profundamente en la carne. Otra leona aprieta el cuello de una hiena, sacudiéndola violentamente mientras la carroñera aúlla de dolor. Las hienas intentan mantenerse firmes, pero contra la fuerza de 3 leones machos adultos. Simplemente no son rival. El polvo se alza en nubes, mezclándose con el olor a sangre en el choque. Las hienas luchan con fiereza, negándose a retirarse. Pero una a una, son dominadas. Algunas se separan y huyen. Aullando a lo lejos. Otras se quedan demasiado tiempo y pagan el precio. Cuando la batalla finalmente termina, los leones victoriosos se yerguen. Con los músculos en tensión. Las hienas supervivientes se han dispersado, derrotadas. La manada se reúne alrededor de la leona, una vez condenada, empujándola suavemente. Está débil, pero sigue viva. El Serengeti es un campo de batalla implacable. Aquí, la supervivencia nunca está garantizada. La guerra entre leones y hienas es ancestral. Librada durante generaciones, escrita en polvo y sangre, y en este documental sobre animales salvajes. Una verdad permanece: solo los animales salvajes más fuertes sobreviven. A medida que la estación seca se afianza en la sabana, todas las criaturas luchan por sobrevivir. El paisaje es árido y la comida escasea. Las hienas, hambrientas e implacables, vagan en busca de alimento. Impulsadas por la necesidad de alimentar a su manada. A lo lejos, una manada de leones ha logrado una cacería exitosa a un gran nido. Ahora inerte en el suelo. El aroma a carne fresca capta rápidamente la atención de las hienas. La manada de leones, confiada en su fuerza, ha dejado el cadáver desatendido por un momento. Brindando una rara oportunidad a las hienas para atacar. Es una regla no escrita en la sabana
Los leones dominan la caza. Pero las hienas luchan por su parte. Siempre buscando la oportunidad de robar lo que puedan. Hoy, esa oportunidad ha llegado. En instantes, unas cuantas hienas se lanzan hacia la presa. Intentando arrebatársela. Se desata una batalla cuando los leones, aún cerca, reaccionan con gruñidos y rugidos, advirtiendo a las hienas que se mantengan alejadas. Pero las hienas son audaces. No se retiran. En cambio, luchan por el cadáver. Mordiendo y chasqueando a los leones. Los leones son poderosos, pero son superados en número. Y las hienas saben que deben actuar con rapidez antes de que la manada recupere el control. Al ponerse el sol sobre la sabana, el inesperado momento de compasión entre la vieja leona y las hienas nos permite comprender mejor la naturaleza las hienas, en lugar de atacar de inmediato, se detuvieron, mostrando moderación e inteligencia. Este comportamiento no es un signo de debilidad, sino una decisión estratégica basada en los riesgos y las recompensas de la caza. En la naturaleza, la supervivencia a menudo depende de algo más que la fuerza. Requiere un cálculo cuidadoso y una comprensión del entorno. Si disfrutaste de este documental sobre animales salvajes, no olvides darle a me gusta y compartirlo con otras personas que se preocupan por la naturaleza. Tu apoyo nos ayuda a seguir brindándote más historias impresionantes sobre la vida silvestre. África, un continente de 29 millones de kilómetros cuadrados que abarca el 20% de la superficie terrestre. Alberga a más de 1.400 millones de personas, 54 países y 2.000 idiomas. También alberga algunos de los ecosistemas más diversos del mundo. Desde el desierto del Sahara, de 9,3 millones de kilómetros cuadrados, donde las temperaturas alcanzan los 50 de Ardikurit, hasta la selva tropical del Congo.
de 2 millones de kilómetros cuadrados, que alberga el 10% de las especies del mundo. Esta vasta e indómita tierra ha sido objeto de documental sobre animales salvajes películas. Capturando sus impresionantes paisajes y su extraordinaria vida salvaje en la batalla definitiva por la supervivencia. África es increíblemente diversa, con 1.100 especies de mamíferos, de 600 especies de aves y 3.000 especies de peces. Es el hogar del león de África Oriental, el guepardo y el cocodrilo del Nilo, el Serengeti, de 29.000 kilómetros cuadrados. Acoge una migración masiva de 1 a 5 millones de ñus, $250.000 cebras y 400.000 gacelas. Sin embargo, África enfrenta serios desafíos. El 40% de su territorio está desertificado. El 35% de sus grandes animales están en peligro de extinción y las temperaturas promedio han aumentado 2,7 degrees en los últimos 50 años. Sin embargo, reservas como Kruger, 19.000 kilómetros cuadrados, Sudáfrica y el delta del Okavango, 14.000 kilómetros cuadrados. Botsuana siguen siendo bastiones de protección de la vida silvestre, sirviendo como lugares clave para documental sobre animales. Películas que muestran la batalla continua del continente entre la resiliencia de la naturaleza y las amenazas ambientales. Los perros salvajes africanos Lycaon pictus son cazadores magistrales que desafían las reglas de la naturaleza con su disciplina y estrategia. A diferencia de los cazadores solitarios o las manadas de leones que se basan en la fuerza, los perros salvajes africanos convierten cada cacería en una exhibición de velocidad, coordinación y precisión, con una tasa de éxito de hasta el 85%. Son los más formidables depredadoras en la sabana, superando incluso a reyes como leones y leopardos. Cuando comienza la cacería, la jauría de perros salvajes no se precipita a morder y desgarrar. Pacientemente, rodean y obligan a la presa a colocarse en una posición donde no pueda escapar. Los individuos más fuertes tomarán la delantera, persiguiendo a la presa en la dirección que la jauría ha calculado. Los guardias de retaguardia bloquean el paso, atrapando a la presa en un letal cerco. Con velocidades de hasta 70 km/h y una resistencia increíble. Los perros salvajes no necesitan abatir a su presa de inmediato. Simplemente esperan a que el desafortunado animal esté exhausto. Y cuando llega el momento,
La manada se abalanza sobre ellos con mordiscos de 140 y la ley son promedio. Destrozando a la presa en menos de un minuto. Pero lo que hace especiales a estos depredadores no son solo sus tácticas de caza, sino también su singular solidaridad. En una manada, ningún individuo se queda atrás. Si un perro salvaje resulta herido, la manada comparte alimento, protegiéndolo del peligro. Incluso tienen su propio lenguaje, un complejo sistema de comunicación que utiliza sonidos, la posición de las orejas y los movimientos de la cola para guiar su estrategia. En un mundo animal hostil, no solo son poderosos cazadores, sino también leales guerreros que viven y mueren por su manada. Sin embargo, a pesar de ser los gobernantes de la sabana, los perros salvajes africanos se enfrentan a la extinción. Con menos de 6,000 personas, la pérdida de hábitat y los conflictos con los humanos los están llevando al borde de la extinción. Su perfeccionismo en las tácticas de caza no puede resistir los devastadores impactos de los humanos y la naturaleza. Esta dura realidad se destaca a menudo en documentales sobre animales salvajes. Películas que muestran sus increíbles estrategias de supervivencia y la urgente necesidad de realizar esfuerzos de conservación. Sin prisas ni impaciencia, las hienas no necesitan ser las mejores cazadoras. Son maestras de la paciencia y la astucia. A diferencia de los leones o los licaones, las hienas no dependen de la velocidad ni la coordinación para abatir a sus presas. En cambio, usan su inteligencia y tenacidad para arrebatarles el botín. Como depredadores más audaces, las hienas pueden desafiar a leones, leopardos y, especialmente, a las manadas de licaones, conocidas por su solidaridad. Su arma más temible son sus dientes. Con una fuerza de mordida de hasta 1100 psi, más fuerte que la de un cocodrilo pequeño, con un solo mordisco, pueden triturar huesos grandes, comiéndose toda la carne y el tuétano que contienen. Algo que muy pocos depredadores pueden hacer. Esta habilidad les permite aprovechar al máximo cada fuente de alimento, desde la carroña hasta los restos de cada cacería. Pero lo que hace a las hienas verdaderamente formidables es su sistema social tan unido. Son matriarcales, donde las hembras mandan
Las hembras alfa pueden ser hasta un 25% más grandes que los machos. Y son ellas quienes deciden quién come primero, quién se reproduce y quién es expulsado de la manada. En la naturaleza, donde la fuerza a menudo lo es todo, las hienas demuestran que, a veces, la astucia y la persistencia son las claves del poder. Su dominio y su compleja jerarquía las convierten en un tema fascinante documental sobre animales salvajes películas. Capturando su inteligencia. Caza estratégica e implacables instintos de supervivencia. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo la sabana africana de un naranja intenso. Tras una agotadora persecución, la jauría de perros salvajes finalmente abatió un antílope. Respiración agitada y entusiasmo, el festín estaba listo. Pero entonces, un sonido familiar resonó en el aire. Una risa fría, persistente e intrigante. Fue un momento sacado de una documental sobre animales salvajes, donde la victoria nunca está garantizada y la batalla por la supervivencia es un ciclo interminable de depredador y presa. A lo lejos, aparecieron 10 hienas, silenciosas pero amenazantes. No atacaron de inmediato, sino que se acercaron lentamente. Siguiendo con la mirada atenta cada movimiento de los perros salvajes. Las hienas no necesitaban apresurarse. Sabían que la paciencia era la clave. La tensión llenó el aire. Una hembra líder, mucho más grande que los machos, cargó repentinamente hacia adelante. No para atacar al depredador, sino para robar el antílope. De inmediato, toda la manada de hienas respondió, abrumando a la manada de perros salvajes con fuerza y lucha. Las poderosas mordeduras, con una fuerza de 1100 psi, suficiente para aplastar huesos, obligaron a la manada a retirarse. No es fácil rendirse a los perros salvajes, pero saben que esta es una batalla desigual. Uno a uno se van con amargura, dejando el botín a los astutos ladrones. En la naturaleza, los depredadores no siempre ganan. Y esta vez, las hienas han demostrado una vez más que son maestras de la perseverancia y la astucia. Cody. Hace unos días, los perros salvajes perdieron su presa ante las hienas. Pero esta vez, ya no son los desvalidos. En la naturaleza,
la derrota es solo temporal. Y los verdaderos guerreros siempre regresan para reclamar lo que les pertenece. En un claro, 7 hienas hunden sus hocicos en el cadáver de un viejo búfalo, disfrutando de una deliciosa comida. Sus dientes tienen la fuerza de la mordida de leones y pequeños cocodrilos. El sonido de desgarramientos y mordiscos resuena en el aire. Pero no tienen ni idea de que 15 perros salvajes las rodean en silencio. A diferencia de los cazadores solitarios, los perros salvajes africanos son maestros de la estrategia. Con una velocidad máxima de 70 km/h, pueden correr kilómetros sin cansarse. Una gran ventaja sobre las hienas. Pero la velocidad no es su única arma. Poseen un sistema social muy fuerte y una estrategia de caza impecable. ¿No? Los perros salvajes separan estratégicamente a las hienas, bloqueando todas sus rutas de escape. En lugar de abalanzarse como leones, se basan en su agilidad, asestando mordiscos rápidos y precisos. Aunque más débiles que los de una hiena, sus mordiscos se dirigen a las patas y el cuello, incapacitando a su oponente. Una hiena hembra gruñe y se defiende, pero rápidamente es abrumada por 5 perros salvajes. El resto está atrapado, rodeado y sin salida. Si bien las hienas pueden desafiar a los leones, no son rival para estos depredadores más rápidos y estratégicos. La lucha no dura mucho. Tras solo unos minutos, cada hiena se ve obligada a huir. Los orgullosos depredadores son ahora los presa. Mientras la última hiena desaparecía en la oscuridad, la jauría de perros salvajes se detuvo junto al cadáver del búfalo, escudriñando las praderas con su fría mirada. Esta vez, reclamaban más que comida, reclamaban honor. La sabana africana no escatima debilidades. En una batalla por comida, un perro salvaje resultó gravemente herido y quedó abandonado. Un blanco fácil. 5 hienas observaban, con sus agudos ojos rastreando cada forcejeo. Una risa escalofriante anunció su ataque. Atacaron con rapidez, no solo por comida, sino por venganza. El perro salvaje se defendió, pero las poderosas mandíbulas de las hienas lo desgarraron. En cuestión de segundos, fue devorado. El sonido de la carne desgarrada resonó en la noche. Un duro testimonio de la implacable ley de la naturaleza. Pero la historia no termina ahí. Los perros salvajes nunca olvidan. Y cuando un miembro de la manada cae, la manada regresa, esta vez con la mayor furia. Tyranny. Al amanecer, los perros salvajes regresaron, no para cazar, sino para acabar con sus enemigos. 20 de ellos avanzaron hacia la guarida de las hienas. Encaramada en un afloramiento rocoso,
La guarida estaba bien defendida, pero ni siquiera la hembra dominante pudo detener lo que se avecinaba. Presintiendo el peligro, 15 hienas se agruparon. Los perros salvajes, maestros de la táctica de guerrilla, atacaron con rapidez y se retiraron, rompiendo la formación. Una hiena cayó con las patas lisiadas. Otra intentó huir, pero se vio obligada a retroceder. La velocidad superó a la fuerza y el agotamiento se apoderó de ella. En la última batalla, la líder de las hienas luchó con fiereza, pero no fue rival para 10 perros salvajes. En menos de un minuto, se desplomó. La batalla había terminado. Los perros salvajes se alzaban en la cima rocosa. Con la mirada fija en las vastas praderas. El sol comenzaba a salir, iluminando a los vencedores. A partir de ahora, esta tierra les pertenecía. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo de rojo la vasta sabana. En medio del campo de batalla, la jauría de perros salvajes permanecía en silencio, con el cuerpo manchado de sangre, pero la mirada fija. Habían ganado y recuperado su honor. Pero este no era el final. A lo lejos, las hienas supervivientes se marchaban en silencio, con los ojos brillando de odio. No gruñeron ni se defendieron, pero en el fondo, un juramento de venganza estaba grabado en la sabana africana. Esta guerra nunca termina. Hoy, los perros salvajes ganaron. Pero mañana, las hienas regresarán. Este es un ciclo interminable de odio, supervivencia y venganza. ¿Quién será el próximo gobernante? ¿Qué misterios aguardan en la naturaleza? Si te encantan estas impresionantes imágenes, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna confrontación dramática. En los próximos documentales sobre animales salvajes. Yeah.